¿Cómo están? Feliz sábado. O si están viendo esto en otro día que no sea sábado, feliz día. La vez pasada habíamos estado hablando acerca de la primera parte del capítulo 21. Hablamos acerca de temas como el después de la destrucción del pecado, de los sentimientos, del enjugar las lágrimas. Eso es el dolor o la tristeza que queda ahí de remanente, como un recuerdo, como una cicatriz permanente por toda la eternidad, que Dios va a hacer mermar, que Dios va a enjugar, que Dios va a ir lavando y diluyendo al punto en el que ya no sea una tristeza constante. No significa que se desvanezca el recuerdo, pero que ya no sea ese mismo sufrimiento, como cuando pierdes a una persona muy amada y lloras y lloras y lloras y lloras, pero después de varios días ya no lloras tanto y después de varios años recuerdas con amor a la persona, pero ya no lloras, ya no causa el mismo hueco, ya no causa la misma tristeza. A eso es de lo que habla. Y entonces hablamos acerca de el versículo 5 del capítulo 21 y quedamos en esa parte. Y lo vuelvo a leer. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, significa que lo que va a decir a continuación sí o sí se va a realizar. Y me dijo: hecho está. Ese es Jesús hablando. Es lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Por tanto, el que está hablando es Jesús. Yo soy el alfa y la omega. O sea, él es el principio. Alfa es la primera letra. Omega, la última letra. El principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes de las aguas de la vida. Paremos ahí un toque porque quiero analizar esa parte que no pudimos analizar la vez pasada. Esto es una referencia, nos está devolviendo a una parte del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús. Jesús, si ustedes se van a Juan en el capítulo 7, habla acerca de unas fiestas que se llaman la fiesta de los tabernáculos, en la que Jesús, los apóstoles le dicen si va a ir o no va a ir, y él le dice: yo todavía no subo, vayan ustedes, después yo les llego. Y cuando él llega, hay un momento en el que él hace una declaración en voz alta, después de que los fariseos lo retaran y le hablaran y él les dijera que él los quería matar, que ellos lo estaban buscando matar, y entonces ellos fingieran que no, que jamás, no, loco estás vos, que aquí nadie te quiere matar. Que... Después de que hicieran todo ese timo, y al final sí, lo terminaron matando ellos, después de hacer todo ese timo, Jesús se levanta y dice, vean, en el capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la misma cita que viene en el Apocalipsis. Y aquí tengo que hacer una pausa para que ustedes entiendan cuáles son estas fiestas. Vean, la fiesta de los tabernáculos habla acerca de un recuerdo de cuando el pueblo de Israel todavía no tenía tierra, todavía no había recibido la heredad. Entonces se celebraba para agradecer a Dios el que les diera la tierra prometida. Entonces tiene mucho sentido que la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta del año, se estuviera celebrando de esa forma. Precisamente en el Apocalipsis se hace la referencia de eso. En el final, cuando ya la tierra prometida que se les había dado como promesa a los hijos de Dios, se le estaba dando en heredad. Por eso es que en el Apocalipsis dice que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por eso es que lo dice, y por eso es que hace relación con la fiesta de los tabernáculos, que eran ciertos días, eran toda una semana, que ellos no dormían en sus casas, sino que dormían en unas, digamos que tienditas que hacían a base de hojas de palma y otras cositas, y ellos tenían que dormir ahí durante esos 7 días hasta el último día, que era la gran fiesta, para recordar el lugar del que salieron, de Egipto, o del lugar donde no tenían tierra, como Abraham, que anduvo sin la tierra prometida, en la tierra prometida, pero sin que la hubiese heredado todavía. Y después, cuando Dios ya les da, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de José y de los jueces y demás, la heredad de la tierra prometida. Entonces tiene sentido que en el Apocalipsis, cuando Dios ya les va a dar la heredad a ellos, haga referencia acerca de esta visión. Y también Jesús diciendo:
esta parte de el que tenga sed, venga y beba. Pero ahora vamos a ver qué es lo que beben. Oiga, dice en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hago la pregunta. Dice que el que cree en él, ¿cómo? El que cree en él como su Salvador, como el Mesías, porque eso es de lo que estaba hablando ahí en ese momento, que él era el Mesías. ¿Y el Mesías qué era? El Salvador. Por tanto, el que cree en él como el Salvador, como Dios, entonces dice que de él correrán aguas vivas. ¿Pero a qué se refiere con correr aguas vivas? ¿Qué es aguas vivas? Bueno, pues el mismo texto me lo dice, pongan cuidado. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él. O sea, cuando dice aguas vivas, de él nacerán aguas vivas, es que van a ser imbuidos, llenos del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, que eso es cuando sucede el Pentecostés, que caen las llamas de fuego para los apóstoles. Entonces, cuando en el Apocalipsis Jesús dice que al que tuviese sed yo le daré gratuitamente de la fuente de el agua de la vida, está hablando de el Espíritu Santo. Está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se ponen a recordar, cada vez que se presentan a los ángeles, se les presentan como ruedas o llenas de ojos, o como ángeles, o como piedras de fuego, y siempre se les presenta así, llenas de fuego, inundadas de fuego, rodeadas de fuego, bañadas en fuego. Es porque están llenos a tal punto del Espíritu Santo que prácticamente los mueve Él. O sea, Él les dice izquierda y ellos cogen la izquierda, ellos dicen derecha y les cogen a la derecha. No porque los esté controlando como un títere, sino porque ellos lo tienen tan grabado en la cabeza, lo tienen tan adentro que saben, confían tanto en Él, por así decirlo, que entonces simplemente se dejan llevar por Él hacia el camino que les quiere mostrar, y por eso son felices. ¿Por qué? Pues porque legalmente el ser humano, vean, analícenlo como seres humanos. Los seres humanos no sabemos cómo ser felices. Los seres humanos no tenemos ni la más remota idea de cómo realmente ser felices. Llenamos los huecos a base de cosas que creemos que nos van a satisfacer. Las llenamos a base de cosas materiales, las llenamos a base de dinero, las llevamos a base de relaciones con otras personas o de placeres, drogas. Los llenamos de todo lo que pueda haber: pasear, comer, divertirse, euforia, fiesta, música. Así es como intentamos ser felices, pero realmente no nos hace felices. Al final termina el día y eso no nos hizo felices. Las pocas cosas que realmente al ser humano le causan felicidad es la relación o la interacción social. De hecho, se hizo un experimento acerca de qué es lo que genera realmente la felicidad. O sea, cómo es que se puede hacer que una persona o un grupo de personas sean más felices. Y se entendió que la mejor manera era teniendo una buena interacción social, o sea, tener amistades que sean realmente buenas, tener relaciones con una pareja o demás, o hijos o familia, que sea realmente buena, que sea provechosa, que sea realmente amorosa. En ese sentido, las personas tienden a ser felices. No es el éxito, no son los logros, no son realizar las metas, no es el dinero. Nada de eso provoca la felicidad. Al final llegas a la casa, te duermes y quedas solo y triste y llorando en tu cuarto. Son esas relaciones las que te hacen felices. Y lo interesante es que el Espíritu Santo, precisamente eso es lo que provoca. El Espíritu Santo, si ustedes lo analizan en la visión de Ezequiel con las ruedas, era rueda sobre rueda sobre rueda sobre rueda, o sea, ruedas dentro de ruedas, todas llenas de fuego que se movían a donde el Espíritu les decía que se movieran. Esas ruedas, unas encima de otras, representaban a todas las huestes celestiales, no solamente a un ángel, sino a todas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los unía. Los apóstoles estaban en unidad. ¿Unidad en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, eso significa que en el cielo Dios nos está presentando esto como las personas que han alcanzado un punto en el que están tan imbuidos del Espíritu Santo, tan compenetrados, confían tanto en Él, que tienen una interacción con todos como si fueran sus hermanos, como si fueran sus hijos. Y eso es muy difícil. En la iglesia ustedes llegan y no realmente el término mi hermano, a veces nosotros en vez de decir mi hermano, decimos ¡ay, ese hermanito! Y no es como que mucho cariño, ¿verdad? Que lo decimos. No es como que, uy, nos nació del corazón decir que hay un montón de amor por el hermanito, ¿verdad? No es más como tolerados los unos a los otros. No tanto nos amamos un montón, es más como que nos toleramos. Pero ahí en el cielo es diferente. Ahí en el cielo
a causa de que el Espíritu Santo es el que los mueve, el que los hace entrar en razón acerca de ciertas circunstancias, les hace entender cosas, les hace ver cosas. Entonces se conocen, se entienden y por tanto se quieren. Es algo muy loco, no existe aquí. Y eso es lo que nos dice este texto. Y continúa diciendo, el que venciere heredará todas las cosas. En el Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, vamos a ser hijos de Jesús, porque el que está hablando aquí es Jesús. Al mismo tiempo es nuestro hermano, porque se hizo igual a nosotros como humano. Es algo muy loco y muy difícil de entender, pero es como intentar ver algo que todavía no entendemos, pero aún así que comprendemos que puede existir. Es muy loco. Cuando ustedes le ponen mucho cuidado a esta parte del Apocalipsis, se dan cuenta que es como si Dios abriera ligeramente las puertas del cielo y nos dejara ver más o menos cómo es. Y decimos, ok, sí, es así. No entendemos nada. Pero sí, nos hacemos una idea, pero no entendemos nada. O sea, entendemos, pero no entendemos. Sabemos que existe eso, sabemos que puede ser posible, pero no es que realmente nos queda arraigado en nuestra conciencia y lo comprendemos y vívidamente sabemos cómo es. No, mentira. Y dice, aquí viene una parte, la de digamos que ese pincelada que les dije la vez pasada de advertencia. Pero los cobardes e incrédulos, vamos por partes. Los cobardes. ¿Qué son cobardes? Los que no son valientes. Pero en la Biblia, ¿a qué se refieren? Las personas que por miedo a un castigo, a perder algo, o a la presión social o lo que fuera, esas personas decidieron oponerse o negar la fe que tenían. O sea, yo sabía que había que guardar el sábado, pero por culpa de ciertas circunstancias sociales o el miedo a que me mataran o que pasara algo o que me rechazara mi familia, entonces decidí negar esa parte de la verdad. Esos son los cobardes. E incrédulos. ¿Qué es incrédulo? La persona que no tiene fe. ¿Y qué es fe? Tener la certeza de aquello que no se ve. Pero es que la fe no es 100% ciega. Dios nos da un montón de pruebas. Ciertamente yo no puedo agarrar con un libro de ciencia y demostrarles al 100% que Dios creó todo. Igual que un científico, perdón, el que crea que es así está errado. No puede demostrar que Dios no existe o que Dios no hizo las cosas que hizo. Lo que puede demostrar es que en este momento no pareciera verse nada. Pero la Biblia nos explica que no se puede ver por culpa del pecado. Entonces, la misma Biblia contesta por qué es que sucede eso. Así que estamos en un limbo de creer o no creer. Pero Dios no nos deja completamente al vacío. ¿Por qué? Porque sí, tenemos todo este apocalipsis con un montón de profecías que se han cumplido y que se van a cumplir, bastantes pruebas como para decir, aquí está pasando algo. O sea, esto no es normal. Y sin contar también un montón de otros análisis lógicos acerca del amor, acerca de la fraternidad, acerca de ese sentimiento moral que simplemente no nace de la nada. Los animales no crean la moral de la nada. Entonces el incrédulo, aun cuando cada una de las cosas que hay en la naturaleza revelan al Creador, según lo que dice Salmos, decide no creer, eso es ese incrédulo. Y no estoy diciendo que todos los ateos se van a ir al infierno, que todas las personas que más o menos tienen dudas se van, no. Bueno, el infierno ustedes me entienden, que se van a perder. No, lo que estoy diciendo es la persona que prácticamente decidió no creer. O sea, Dios le dio suficientes pruebas, él las vio y dijo, no, mejor no, decido que no. Eso es el incrédulo, el que no da el brazo a torcer. Los abominables y homicidas, los abominables, los que practican abominaciones, como cuáles, por ejemplo en Ezequiel, los que adoraban al sol, los que cometían actos de fornicación, los que iban en contra de la ley de Dios de forma directa. Esos son los abominables. Los homicidas, la persona que mata. Y no solo vale matar a otros, también matarse a uno mismo. O matar por medio de las enseñanzas, porque hay personas que condenan a otros enseñándoles mala doctrina, en la cual ellos caen. Son las piedras de tropiezo de otros. Los fornicarios, las personas de toda la índole. Perdón aquí si me bajan el video o si molesto a alguien o a alguien que encuentre ahí, depende del país en el que se escuche, es feo, pero ¿qué entra ahí en los fornicarios? Cualquier acto sexual que no esté en el matrimonio y que no sea correcto según la Biblia. ¿Qué significa eso? Que la pornografía. ¿Qué significa eso? Que el homosexualismo.
¿Qué significa eso? Que orgías, que las personas que no están casadas y que aún así practican esa clase de cosas, todo eso entra en fornicación. ¿Y por qué es tan malo eso? Sencillamente porque pervierte algo que Dios diseñó desde el principio, la unidad de un esposo y una esposa en una única misión que intentaba revelar cómo funciona el cielo, cómo funciona Jesús, Dios y el Espíritu Santo, que ellos son uno en una misión, son tres seres distintos, pero son uno en una misión. Entonces, en ese sentido, la fornicación daña la primera institución que Dios creó, que era el matrimonio, que estaba destinada para hacer feliz al ser humano. Literalmente, Dios vio al hombre solo y le dio una mujer. No le dio un animal, no le dio 3 mujeres, no le dio un hombre, no le dio tantas otras cosas, no le dio videos en internet. Lo que le dio fue a una mujer a la cual amar y con la cual ser feliz, como dice Eclesiastés o como dice Salmos. La mujer de tu juventud, con la que eres feliz. Dice, los hechiceros, los que practican adivinación, los que se compenetran con los demonios, los que aprenden doctrinas demoníacas y se intentan ir por ellos, de los cuales ya hablamos anteriormente, por ejemplo, en el masonismo, por ejemplo, los agnósticos, por ejemplo, los hechiceros, en la santería. Muchas personas que practican eso están en Hollywood, están en los premios Grammy, están en los grandes estratos. Muchos políticos practican eso. Hay reyes en la actualidad que no toman decisiones y no hacen cosas a menos de que un espíritu de un muerto les diga qué hacer. El antiguo espíritu de tal general o el antiguo espíritu de tal tipo, su mamá o su papá muertos. Los idólatras. Eso no ocupo mucha explicación, pero sí tengo que hacer una aclaración ahí. Idolatría es intentar representar deidades que no son Dios o a Dios por medio de cosas mundanas de aquí de la tierra que no llegan a alcanzar la gloria de Dios. Y les pongo un ejemplo. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, ellos cuando iban de camino, cuando estaban en el tiempo de Moisés, camino hacia la tierra prometida, y Moisés estaba recogiendo los 10 mandamientos, ellos decidieron construir un becerro para representar al Dios que los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto a Dios, no sabían qué forma tenía, entonces lo representaron con el animal que ellos sacrificaban, un becerro. Además ya tenían vestigios de la época en la que vivieron en Egipto que también adoraban becerros. Hicieron un becerro de oro, pero ellos no estaban adorando a Ra, o no estaban adorando a Horus, no estaban adorando ninguna deidad. Ellos estaban adorando al Dios de ellos estaban adorando a Jehová, pero lo representaron por medio de ese becerro. Ese fue el error que cometieron y fue un pecado grandísimo. Fue tan grande que Moisés rompió las tablas de piedra que Dios mismo le había dado. La tierra se abrió, mataron a un montón de personas. O sea, fue un pecado horrible. Ahora, digamos que en vez de un becerro hubieran hecho un tipo, hubieran hecho un torbellino de fuego, hubieran hecho la forma de una especie de ángel con alas, hubieran hecho algo por el estilo. ¿Qué habría pasado? Habría sido el mismo pecado. No importa la figura que le den, es el mismo pecado. Y sí, ahí estoy tirando a los católicos por ponerle un ejemplo. Y de hecho, también le estoy tirando, dependiendo cómo, a más de un cristiano protestante, porque tal vez sus ídolos no son tan claros como una estatua, pero son diferentes. Tal vez son el pastor, tal vez son el anciano, tal vez son, o sea, en vez de seguir lo que dice la Biblia, en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios, prefieren seguir lo que dice un hombre, y tenerlo como un ídolo. Todos los mentirosos, hijos de Satanás, literal, porque es el padre de la mentira, entonces es padre de todos los mentirosos. Todo el que dice algo que no es cierto, a sabiendas que eso es mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En pocas palabras, ninguno de esos llega al cielo. Y legalmente, si ustedes se ponen a analizar, de una u otra forma, nosotros podemos caer en cualquiera de esos. Es que los llevamos hasta el extremo. Ese es el problema. El ser humano siempre lo lleva hasta el extremo y pone hasta arriba, hasta el tope, esos pecados. Y dice, hechicería. Y yo no practico hechicería, yo no me pongo a jugar con la ouija. No, pero
Tal vez hace 2, 3 días se fue a ver la película de, no sé, del Conjuro, o se fue a ver la película de miedo de tal, en la que jugaron la Ouija y... No, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en una habitación en donde están 3 personas jugando la Ouija y usted solo está viendo, a estar en una habitación viendo una película en donde están jugando la Ouija. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la fornicación? De, ay, no, yo nunca me voy a meter con alguien que no sea mi esposa, pero tal vez ve pornografía. O tal vez no ve pornografía. Está bien, no, yo no veo eso jamás de la vida. Pero va a ver la película en la que sale la nueva actriz de moda y hay alguna escenilla ahí que no es como para menores de 18 años y aún así vio la película. Y créame, durante ese pequeño instante, algún flachazo en la cabeza le tuvo que haber pasado. Tal vez aquella chica que fue a ver al Capitán América y dijo, qué pectorales tiene ese hombre. Y fue algo muy momentáneo, pero durante ese instante en su mente fornicó. El que peca con la mente peca como si hubiera pecado. Entonces a veces los tendemos a tirar hasta arriba. Homicida, yo nunca he matado a nadie, pero tal vez es una persona que pesa 120 kilos por estar comiendo, que tiene diabetes, hipertensión, por no haber hecho ejercicio nunca y no haberse cuidado y comer tan mal. Sí, se está matando a sí mismo, está descuidando el templo de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos de nosotros caemos ahí? Cobarde, no, yo nunca he renunciado al sábado, jamás de la vida. Pero tal vez un día alguien le preguntó, ¿qué es usted? Tal vez en medio de un trabajo, tal vez tenía un problema, tal vez su jefe que era homosexual le preguntó, ¿cuál es su opinión acerca del homosexualismo? Y usted, en vez de decir, yo como cristiano fundamentalista opino que eso va en contra de la palabra de Dios. Si no quiere mi opinión, a la próxima no la pida. En vez de contestar eso, tal vez contesto, ya, y cada quien puede decidir lo suyo, y ya, y hay personas que nacen así, y ya, y fue cobarde. Entonces, es como un recuerdo que Dios nos deja, una nota de advertencia, pero no hay que exagerarla, hay que llevarla de hecho al mínimo para entender en dónde estamos nosotros. O sea, si somos incrédulos a veces, si somos abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, porque legalmente todos mienten. El que diga que no es mentiroso, ya mintió, es la primera mentira que dijo. Entonces, de eso es de lo que trata esta parte del capítulo 21. Y quiero, digamos que tocar una pequeña parte. Vamos a analizar ligeramente el versículo 9. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. O sea, uno de los 7 ángeles con las 7 copas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ya vimos quién es. Ya vimos que es la esposa del Cordero, es la ciudad santa, que significa toda la creación de Dios, no solo los seres humanos. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. O sea, Dios le compartió su gloria, se veía hermosa y perfecta, eso es lo que quería decir. Pero quiero que ustedes piensen, ¿cuál de los ángeles es este? O sea, porque hay 7 ángeles que llevan las 7 plagas y este es uno de ellos. ¿Cuál de esos es? O sea, ¿por qué me lo trae aquí a recordar? ¿Por qué no lo dijo cualquier otro ángel? ¿Por qué tenía que ser uno de estos? Bueno, si ustedes se acuerdan, hay un ángel de las 7 plagas postreras que habla acerca de una ramera, que esa ramera está sentada sobre muchas aguas, como arriba que hablaba acerca de la fuente de las aguas vivas, solamente que esas eran aguas malas. Y es una ramera, no una esposa ataviada para Dios. Entonces aquí está haciendo la comparación entre esa ciudad malvada, la Babilonia, la ramera, y la ciudad de Dios verdadera que viene ataviada con la gloria de Dios. Y dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana como el cristal. El jaspe, esa misma piedra de la que está hecha el trono de Dios que vimos en el capítulo 8 del Apocalipsis, cuando se presenta toda la gloria de Dios y el trono y demás. Había muchas gemas preciosas ahí y el jaspe era de lo que estaba hecho el trono de Dios. O sea, significa que del trono de Dios, que en ese sentido representaba la autoridad, el poder, el gobierno de Dios, esta esposa ataviada, o sea, la creación de Dios, está hecho de lo mismo. Significa que es perfecta.
para Dios es perfecta. O sea, esa ciudad ya no es como la ramera que se presentaba, de la que vertió ese ángel la copa, sino que esta mujer, que es completamente contraria a esa otra, ella sí es perfecta. Y dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. O sea, todas las puertas que pueden haber, eso significa el número 12. Todo lo que puede haber. Por eso es que hay 12 apóstoles, porque no puede haber ni uno más. Por eso es que hay 12 tribus, porque no puede haber ni una más. Entonces, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. O sea, todos los ángeles que pueden haber y todas las puertas de entrada que pueden haber. Significa que no es difícil entrar a la ciudad santa. O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo ahí. Primero nos dijo, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni aquí, ni allá. Pero después nos presenta la ciudad santa y nos damos cuenta que no es difícil entrar. O sea, ir al cielo no es difícil. Lo difícil es perderse. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y están repartidos de la siguiente forma. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. O sea, es igual de accesible por cualquier lado. Significa que la ciudad santa es accesible por todos lados. Es fácil entrar, es fácil llegar ahí. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y vamos a terminar aquí y les voy a explicar por qué son 12 puertas, las 12 tribus, y por qué los 12 nombres de los apóstoles. Vean. Los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, recibieron en el tiempo de Jacob una profecía de parte de él. Él les dijo para cada uno algo, que Judá, un león, que cuidado lo tocan porque se despierta, que Rubén, que subió al lecho de su padre y por eso lo condena, que Dan, piedra que se mete entre las ranuras y espera que pase alguien para morderlo. Entonces para cada uno dio una profecía, una visión, pero que revelaba el carácter de esos hombres que tuvieron que cambiar, de los hombres que condenaron a José y después los hombres que estuvieron dispuestos a llorar y arrepentirse cuando lo vieron siendo el segundo a bordo en Egipto. Entonces el cambio que tuvieron, pero esos hombres no eran perfectos. Rubén era un fornicario, se metió en el lecho de su padre, o sea, se metió con una mujer que era de su padre. Eso está bien feo. Los demás eran todos un montón de asesinos porque condenaron a José a la muerte y a la esclavitud. Eran todos mentirosos porque me mintieron a su padre acerca de eso. Algunos eran asesinos de forma más directa, como en el caso de Simeón y su hermano, que fueron a destruir toda una ciudad engañándolos usando la palabra de Dios porque los obligaron a circuncidarse. Por tanto, los hicieron parte de su pueblo, pero después los mataron a todos. Sí, por vengarse acerca de lo que le hicieron a su hermana. Pero aún así dice la palabra de Dios que la venganza es de Dios, no de ellos. Entonces, todos estos hombres que tuvieron muchos pecados se ven representadas en esas 12 puertas. Usted va a escoger su puerta. ¿Con cuál encaja más? ¿Dónde es que está? Tal vez usted es un Rubén que le daba mucho a la fornicación. Tal vez usted es un, no sé, un Simeón que estaba dispuesto a levantarle la mano en 2 momentos y que no le temblaba el pulso para hacerle daño a alguien si se le intentaba hacer algún mal. Tal vez usted, no sé, tal vez usted es un Leví, tal vez usted es un Simeón, tal vez usted es un Rubén, en fin, el punto es, tal vez usted es un José, uno de los 144,000 que son perfectos y no cometen ni un solo pecado. Y que fueron, bueno, sí cometieron pecados, pero se arrepintieron y se volvieron perfectos, literal, estando en vida, estando en cuerpo humano. Pero aún así, el punto es, esas 12 puertas representan eso. Y los 12 cimientos que sostienen la ciudad, con los 12 nombres de los apóstoles, también representan algo parecido. Los 12 apóstoles, todos eran un montón de pecadores. Pedro era un gran pecador que rechazó el nombre de Dios y que incluso maldijo acerca de Jesús porque dice que él dijo cosas malas y soeces acerca de Jesús para que no le hicieran algún daño a él, y lo hizo 3 veces. Tal vez usted es como los otros apóstoles que salieron huyendo. Tal vez usted es un par de apóstoles que quieren estar en el lado derecho y izquierdo del trono de Dios y quieren toda la gloria. Tal vez usted es un Juan que se mantuvo incólume y fue fiel a Dios y estuvo ahí hasta el final durante todo el juicio y nunca negó su nombre. ¿Quién sabe?
Pero el punto es, esos 12 cimientos expresan el pecado, pero más importante, el pecado que tuvieron, pero la forma en la que resurgieron de ese pecado, cómo se convirtieron. No en un Pedro cuando maldijo, sino en un Pedro cuando se arrepintió y se convirtió en un siervo de Dios. No en un, no sé, bueno, en fin, piensen en el apóstol que ustedes quieran, los pecados que tenían, los problemas que tenían, la falta de fe que tenían, pero cómo es que lo arreglaron y decidieron cambiar y buscar de Dios. Esos son los cimientos de la ciudad santa. Por eso es que tiene 12 cimientos y por eso es que tiene 12 puertas. Y con eso terminamos el de hoy. Y Diosito me los acompañe porque ya se nos fueron. Más bien nos pasamos por un poquito más porque estos videitos son de media hora, ustedes saben. Entonces Diosito me los bendiga. Espero que haya servido, espero que les haya quedado y vamos a seguir terminando el Apocalipsis. Ya casi lo terminamos, ya casi lo terminamos, ya no faltará. Entonces Diosito me los bendiga y espero que también disfruten mucho esto. Y es para la honra y gloria de Dios, es para que las personas conozcan y sepan, para que tal vez vean pequeños detalles que antes no conocían. Tal vez ya conocían todo lo que les estoy diciendo, pero tal vez no. Tal vez lo habían visto de una forma, pero ahora lo están viendo de otra. Tal vez lo habían visto exactamente como yo se los presento en este momento, pero es bueno recordarlo. Entonces Dios me los bendiga un millón y espero que me les vaya muy bien. Y feliz sábado, feliz semana y Diosito me los acompañe. Chao.